están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un nuevo ciclo de Futuro 360 que comenzamos junto a ustedes, nuestros más fieles seguidores y seguidoras, fanáticos de la ciencia, del futuro, del medio ambiente y de las grandes preguntas. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué herramientas podemos tener en un mundo tan incierto? Y tantas otras. Los invitamos, como siempre, a seguir de nuestra mano porque comienza un año muy desafiante, lleno de aventuras, lleno de nuevos descubrimientos que vamos a estar contándoles aquí en Futuro 360. En este primer programa queremos partir con el pie que corresponde, que es el pie científico. Ustedes ya saben que más de 100 expositores, 2 premios Nobel, charlas en todo Chile, esta vez literalmente en todas las regiones, y la oportunidad de estar en contacto con los temas más importantes del presente y del futuro son las grandes invitaciones que hace Congreso Futuro, que este año tiene como nombre o como llamada Sin un límite real. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre inteligencia artificial, sobre metaverso, sobre todos los desafíos que hay asociados también a otros grandes temas, como es cómo nos vamos a organizar, de qué manera tiene que modernizarse la democracia, la política, qué nuevas herramientas necesitamos los ciudadanos para vivir en un mundo cada vez más estresado, tal vez para mejorar nuestra salud mental. De eso y de mucho más es de lo que vamos a hablar en esta versión de Congreso Futuro, de la cual, como siempre, somos coproductores en Futuro 360 y estaremos llevándolo a través de nuestra página y a través de los distintos canales habilitados. Veamos un poco qué es todos esos nuevos sabores, esas nuevas preguntas que nos trae esta versión del principal evento de divulgación científica de Latinoamérica. Una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, un premio Nobel de la Paz. Más de 100 científicos, académicos y activistas que están cambiando el mundo. Todos ellos y ellas darán vida a una nueva versión de Congreso Futuro. La Tierra Prometida. Para avatares, humanos o posthumanos. Sin límite real será la premisa de la 12ª versión del encuentro de divulgación científica más importante de Latinoamérica. Es un congreso de futuro apasionante. Estamos entrando en una nueva era y queremos compartir estos desafíos porque tenemos que incidir, tenemos que conocer este mundo en el cual vamos a vivir. Para eso, profesionales chilenas nos contarán desde innovaciones frente a la crisis climática hasta cómo podría ser la energía que utilizaremos en el futuro. Yo desarrollo un proceso biotecnológico que permite contribuir el proceso en la industria de la fundición, siendo esta una de las principales industrias que genera mayor cantidad de CO2 a la atmósfera. Me voy a especificar en lo que es el cáncer de mama y un nuevo kit diagnóstico que nosotros acabamos de sacar. El uso de metales y cómo podemos relacionar eso con nuestro desarrollo como sociedad, pensando en temáticas tan importantes como el calentamiento global. El metaverso, la Tierra Prometida. Viajar a la antigua Atenas en la Edad de Bronce. Recorrer el cuerpo humano desde la perspectiva de una célula. Parte de las experiencias posibles a través del metaverso. Tecnología que desde el 4 de enero estará disponible en el Metro de Santiago para una de las primeras intervenciones de Congreso Futuro en la ciudadanía. Sin límite real. La cita es desde el 16 hasta el 21 de enero, la que por primera vez en todas sus versiones estará presente en las 16 regiones del país de forma presencial. Va a estar Rafael Yuste, el director mundial del Brain Project, el neurocientífico más importante del planeta. Va a venir Nora Volkow, ella es la directora del NIA, el centro más importante de adicciones del mundo. 3 millones de personas siguieron la versión 2022, por lo que el desafío en 2023 es superar con creces esa convocatoria. Al menos de forma presencial, se esperan más de 40.000 asistentes. Hay pocos espacios actualmente tan intergeneracionales como Congreso Futuro. Los jóvenes necesitan espacios para poder incidir, porque tienen voz, porque tienen opinión y son parte del presente y del futuro. Dicotomías de un mundo quebrado. Revitalizar, remediar, recuperar. Arquitectura de la convivencia. Emociones compartidas. Cuestionar fundamentos. Desatar los límites. Títulos de los bloques de esta nueva versión, los que puedes revisar en este enlace junto a horarios y fechas. También, obviamente, podemos esperar charlas sobre cómo estas nuevas tecnologías están afectando nuestra capacidad, por ejemplo, de sentir empatía, el término también de justicia social y todos los temas éticos que están detrás de esto. Si estarás en Santiago,
10.000 entradas completamente gratuitas están disponibles en esta dirección electrónica para que reserves tu butaca en el Teatro Oriente de Providencia y seas parte de esta experiencia. ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Quién quieres ser mañana? ¿Quién quieres ser mañana? Estamos muy honrados realmente en Futuro 360 porque vamos a partir este año realmente con un entrevistado de primerísimo primer nivel. Ha sido catalogado como el fundador de la lingüística moderna, nos invita permanentemente a cuestionarnos el rol de la ciencia como una respuesta tal vez a todos nuestros problemas, pero ¿en qué lugar? Habla sobre las crisis políticas, sobre las crisis económicas y globales, también sobre la pandemia, también sobre, por supuesto, la crisis ambiental. Es sin duda uno de los principales expositores de este año en la próxima versión de Congreso Futuro y estamos hablando de Noam Chomsky, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros en Futuro 360. Mr. Chomsky, thank you very much. Señor Chomsky, muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Es un verdadero honor tenerlo aquí. First of all, the one we sent you. Voy a comenzar con algunas preguntas. Vivimos en tiempos difíciles. Mirando el panorama general, ¿cuáles son las amenazas que según usted son más importantes y estamos enfrentando como humanidad? Creo que las principales amenazas son captadas muy bien en el famoso reloj del fin del mundo, que es ajustado cada enero intentando estimar la distancia de la humanidad, la distancia entre donde estamos ahora y la medianoche, que significa el fin de la especie. El reloj está ajustado desde que explotó la primera bomba atómica. Por 75 años estuvo a minutos. En los últimos años se ha movido a segundos. Quedan 100 segundos para la medianoche. En algunas semanas probablemente será ajustado aún más cerca de la medianoche. Los analistas mencionan 3 grandes amenazas. Una es la amenaza de la guerra nuclear, que está incrementando. La segunda amenaza es la creciente y ominosa amenaza de la destrucción del medio ambiente que sostiene la vida. Y la tercera amenaza es la seria disminución de los espacios para discusión racional y debate. Primero puede sonar como si la tercera no tuviera mucho que ver con las primeras dos, pero sí tienen que ver, porque a menos que seamos capaces de enfrentar estos problemas de forma seria, precisa y honesta, jamás seremos capaces de lidiar con ellos. No tenemos mucho tiempo. Creo que es correcto decir que estas son las 3 mayores amenazas que estamos enfrentando. No muchos de nosotros sabemos cómo lidiar con ellas, pero tenemos los medios. Tenemos un tiempo muy corto en el que debemos actuar y cada una se está volviendo más severa. ¿Usted cree que podemos tener alguna esperanza en este escenario que describe? Sí, como dije, sabemos las respuestas. Sabemos las respuestas para todos los problemas. La pregunta es si tenemos la voluntad y el compromiso para actuar bajo lo que sabemos. Tomemos, por ejemplo, el cambio climático. Hay maneras factibles para abordar y mitigar los efectos peligrosos y sobrepasar la crisis a largo plazo. Mientras tanto, leemos los anuncios de las grandes empresas de petróleo como ExxonMobil y Chevron.
Nos dicen que planean expandir el uso de combustibles fósiles para los próximos 50 años. Esto nos empujará mucho más allá de la cornisa. Estaremos pasado el punto de no retorno. Llegaremos a puntos de inflexión irreversibles, mientras ellos serán capaces de hacer muchas más ganancias en sus últimos días. Esto es, el capitalismo enloquecido. Ellos saben que se están destruyendo a ellos mismos y al mundo, y lo hacen felizmente con euforia para poder lograr más ganancias el día de mañana. Bueno, ¿sabemos qué hacer sobre esto? Sí sabemos. Podemos detenerlos. Podemos tomarnos el control. Podemos eliminarlos, destruirlos. Si lo queremos hacer dentro de un encuadre capitalista, entonces podemos votar para que se vayan. Eso no sería tan caro. Debemos poner un fin a su depredación y destrucción de los medios para una vida organizada. En el caso de una guerra nuclear, sí, sabemos qué hacer. Hay una amenaza creciente de guerra nuclear, no solo en Ucrania, sino también en Asia del Este. Estados Unidos está preparando un ataque importante hacia China. ¿Qué podría ocurrir? Pero China, por el momento, ha sido reservada. Pero podría ocurrir y salirse de control. Sabemos qué debemos hacer sobre estos temas. La pregunta es, si es que lo haremos. Sure. I wanna take something from your answer and tomando algo de su respuesta, usted ha sido uno de los pensadores más críticos del capitalismo de Estados Unidos. Como sabe, Chile es un país pequeño y ha sido un experimento de este sistema. ¿Qué piensa de nuestro último proceso político en relación con el estallido social de 2019 y las dificultades que hemos vivido para poder escribir una nueva constitución? Tal vez habrá oído hablar del proceso chileno. Process. Well, I wouldn't quite say that Chile adopted the system. Yo no diría que Chile adoptó este sistema. Más bien se lo hicieron tragar a través de la violencia. 9/11, the first 9/11. The most serious 9/11. No tengo que decirte que ocurrió el 9 de septiembre, el primer 9/11, el 9/11 más serio. Tú sabes más sobre eso que yo. A Chile se le forzó y fue el primer experimento neoliberal. Fue forzado a través de la violencia. Los Estados Unidos lo preparó cuidadosamente. Fue laureado por grandes economistas del periodo neoliberal y la comunidad internacional de inversores lo amaba. Podemos recordar que en 6 años fueron exitosos en destruir completamente la economía. En 1982 hubo una crisis económica y el Estado tuvo que tomar el control de la economía aún más que durante el gobierno de Allende. Desde entonces, Chile ha estado luchando con el legado de la violenta dictadura que se le impuso. Dramáticamente, en los últimos años, Chile ha comenzado a superarla con un nuevo gobierno y un llamado a una nueva constitución, con un gran apoyo. La que fue propuesta, particularmente, no fue armada de forma correcta. El país no estaba listo para muchos de los cambios en esta y la rechazaron. Pero el deseo por una nueva constitución que pueda sacar el horror de la época de Pinochet del experimento neoliberal, ese deseo continúa. Ahora la tarea para Chile es seguir avanzando hacia una nueva constitución que establezca derechos y libertades y sea un faro de luz para el mundo, como lo hubiese sido durante el periodo de Allende si no hubiera sido destruido por la violencia. Chile es un país pequeño, pero uno muy importante, y ahora está dentro de una situación en Latinoamérica donde no está solo.
En Brasil, Lula acaba de ganar la elección con una mayoría pequeña, pero tiene una oportunidad de avanzar. Colombia tiene un gobierno progresista que tiene una oportunidad. En todos los países, las fuerzas reaccionarias son extremadamente fuertes. Quizás debemos enfrentarlo. Actualmente hay una guerra de clases internacional. We might have to face it. There's an international class war underway. El neoliberalismo fue una amarga y violenta guerra de clases. En Chile por la fuerza y en otros países por otros medios. Estamos alcanzando una nueva etapa de donde hay una oportunidad para Latinoamérica para liderar el camino en la salida del asalto neoliberalista de los últimos 40 años, que ha tenido efectos extremadamente dañinos en casi todas partes. Which has had extremely harmful effects almost everywhere. Chile, Brasil, Colombia tienen una oportunidad de seguir adelante y mostrar el camino hacia un mundo más libre y justo. Es una conjetura muy importante en asuntos globales. It's a major conjuncture in world affairs. Vivimos en un mundo capitalista, o al menos en la parte capitalista del mundo. ¿Cree que es posible resolver la crisis climática desde y dentro de este sistema que supone más bien un planeta con recursos ilimitados? If capitalism is not severely constrained, si el capitalismo no es severamente contenido, es una sentencia de muerte. Por ejemplo, lo podemos ver en los anuncios que mencioné de las grandes empresas de petróleo. Ellos ven oportunidades de ganancias, por lo que harán una carrera para destruir las proyecciones para la vida humana lo más rápido posible. Eso es el capitalismo incontenido. ¿Puede ser lo suficientemente contenido para que podamos tomar las medidas que están disponibles y superar la crisis? Esa es la pregunta que hay que hacer. Esto no significa que debemos parar los esfuerzos para derrocar este salvaje y destructivo sistema, pero debemos reconocer que las escalas de tiempo son diferentes. A different socioeconomic system are much longer than the time scale. La escala de tiempo para crear un sistema socioeconómico diferente es mucho más grande que la escala de tiempo necesaria para superar esta crisis climática. Tendrá que ser superada dentro de algún tipo de capitalismo de Estado muy contenido. Esa es una necesidad. Se puede lograr y al mismo tiempo podemos trabajar en desarrollar la conciencia y entendimiento que nos llevará a derrocar un sistema que es básicamente una sentencia de muerte para la especie humana, además de las innumerables otras especies que estamos destruyendo en nuestro paso. ¿Cree usted que podemos tener un nuevo modelo quizás distinto de la democracia que realmente nos permita representar a los ciudadanos y a sus necesidades, nos proteja y permita un proyecto para la humanidad? ¿Cree que hay alguna forma de adaptar la democracia? Sí, podemos hacerlo. Han habido muchos esfuerzos por hacerlo, muchos de ellos con cierto éxito, pero han sido vencidos con violencia, como el experimento de Allende, entre otros. No lo hemos logrado aún, pero podemos avanzar. Está el interés de la gran mayoría de la población el tomar el control de los medios de producción, del orden social, del sistema político y convertirlo todo en un sistema democrático controlado por participantes que trabajen para el bien común, no para las ganancias de unos pocos, sino para las necesidades de derechos de muchos. No hay motivos por lo que no se pueda lograr. Es una batalla que ha ocurrido a través de los siglos. Hay progreso y regresión.
pero luchando y avanzando se puede lograr. Keep fighting, moving forward, and you can achieve your goals. No reason to think you can't. Thank you, Mr. Gracias, for Noam being with us Chomsky, here por en estar en Futuro Futuro 360. Vamos a disfrutar de esta conversación más en profundidad en la próxima versión de Congreso Futuro 2023. Tratamos de hacer aquí solo una breve introducción a distintos temas que este gran pensador ha llevado adelante a lo largo de toda la escritura de sus múltiples libros y que últimamente está muy involucrado también en procesos como el chileno. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más. Y como siempre en Futuro 360 revisamos esos momentos para saber qué está pasando en el mundo de la ciencia, el futuro y el medio ambiente que tal vez no estamos cubriendo, pero que todos nosotros necesitamos saber. Vamos a partir con esta pregunta. ¿Cómo pasaron ustedes el año nuevo? Muchos fueron a la playa, otros en familia, otros nos quedamos en la casa, fiestas de todo tipo. Pero ¿sabían ustedes que son miles quienes decidieron pasarlo en un entorno virtual? Es precisamente el metaverso, el tema del que hablábamos al principio del capítulo y que va a ser motivación de las conversaciones de Congreso Futuro. Este concepto que va a revolucionar nuestra vida como la conocemos hasta ahora y promete ser una segunda alternativa de vida, un ambiente donde cada uno de nosotros puede crear como es su avatar, conocer diversos espacios virtuales e incluso visitar, por ejemplo, otros planetas o realizar acciones que en la vida real pueden tener un impacto, por ejemplo, realizar transacciones. Es realmente otro mundo en el que también podemos tener un impacto en otros y en nosotros mismos. Este año, uno de los encargados de llevar esta celebración por 2023 fue el videojuego en tiempo real de Sandbox. Esta plataforma, nacida en 2012, hoy es uno de los principales lugares del metaverso. Del 20 de diciembre al 3 de enero, los usuarios de Sandbox participaron en el evento Midnight in the Metaverse, una verdadera fiesta de Año Nuevo con DJ, tiburones voladores y presentaciones en vivo. Para 2023 se espera que la presencia y los usos de metaverso se sigan expandiendo a muchos otros espacios. Y de hecho, también vamos a estar en Congreso Futuro, pero en el metaverso. Ahí tiene que verlo. Y luego de 3 años de un fuerte y estricto confinamiento, China ha comenzado su reapertura justo en el momento en que hay más casos de COVID y esto se está desatando dentro del gigante asiático. Algunas semanas atrás se estimaba más de 1 millón de contagios al día, 9.000 muertes diarias. Pero para poder lidiar con esta explosión de casos y atender a los enfermos que están colapsando la red sanitaria, como ocurrió en Chile, pero imagínense allá con esa escala, distintos hospitales han cancelado sus vacaciones de Año Nuevo e incluso llegaron a pedir a sus médicos y enfermeros que trabajen, obviamente, horas extras. En todas partes el personal sanitario está sobrepasado. Además, a partir del 8 de enero, el COVID dejará de ser una enfermedad de categoría A en China, el nivel máximo de peligro, para convertirse en una de categoría B, que contempla un control un poco más laxo. De alguna manera están cambiando la manera de evaluarlo para poder justificar también las medidas que están tomando, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las autoridades locales no van a exigir cuarentena a esos pasajeros que entren al país, entre otras varias medidas, lo que se prevé que anime también a muchos chinos a viajar al extranjero. ¿Qué impacto va a tener esto en todos los sentidos? Ya sabemos que muchos. En respuesta, decenas de países, incluido Chile, va a exigir PCR negativo para todas las personas que vienen desde China y traten de ingresar a nuestro país. Y en otros asuntos, esta cachorrita ocelote pesa 13 kilos, su pelaje es completamente blanco y está ciega.
Fue encontrada hace más de un año por pobladores de una zona rural en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en Colombia. En un principio, los biólogos del Parque de Conservación de Medellín, donde fue acogida, se limitaron a presentar el hallazgo como extremadamente inusual sin identificar su especie. Luego de distintos meses de valoraciones genéticas, confirmaron que es el único registro de un ocelote albino en el mundo. Los investigadores señalaron que la mutación genética presentada revela una realidad que es muy preocupante, Por la pérdida del bosque, las poblaciones de ocelotes se están aislando y está ocurriendo una reproducción entre miembros estrechamente emparentados, lo que se atribuye a la manifestación de este fenómeno, en este caso su ceguera y su albinismo. Según los expertos, este ejemplar no podrá sobrevivir en su hábitat natural por su coloración, la que por supuesto la expone mucho más a depredadores. A pesar de eso, según cuidadores, la ocelote es capaz hoy de ubicar las presas dejadas en su hábitat artificial gracias a sus demás sentidos, que por supuesto se han exacerbado, como ocurre cuando falta un sentido, y exhibe un comportamiento normal para su especie. Y en otras materias, en estos años tan noticiosos que nos toca vivir, la Conferencia sobre Biodiversidad de la ONU, la COP15, fue una nueva oportunidad para que los gobiernos se pudieran poner de acuerdo y lograr consensos respecto de cómo vamos a luchar contra la crisis climática y la preservación de la biodiversidad en nuestro planeta. En esta instancia hay voces que se hicieron escuchar mucho más fuerte que en otras ocasiones, entre ellas las de las mujeres y también las de los pueblos originarios que tuvieron un rol prioritario en esta COP. Los detalles los podemos revisar en este informe de Cristian Soto. La nieve en Montreal no paraba de caer mientras la conferencia sobre la biodiversidad de la ONU, la COP15, se llevaba a cabo en el Palais de Congrès. Los días de negociaciones y discusiones dieron fruto al marco de Kunming-Montreal, que principalmente fija la protección del 30% de la biodiversidad terrestre y acuática del mundo para el año 2030. Un aspecto inédito por el cual se luchó para que fuese incluido fue el del enfoque de género. El mundo tiene un montón de brechas de género en todos los sectores. Nosotros simplemente estamos abogando acá para que se reconozca y se valore el trabajo de las mujeres en la biodiversidad, que incluye también parte de agricultura, de salud, por el conocimiento tradicional con las medicinas. El documento es claro y señala que el éxito de su aplicación dependerá de que se garantice la igualdad de género y se empodere a las mujeres y a las niñas. La protección de la biodiversidad por parte de los pueblos indígenas también fue destacada en la conferencia, donde grupos exigieron que sus voces fueran escuchadas. Si es que estamos hablando sobre biodiversidad hoy en día, es porque los pueblos indígenas han sido sus mejores protectores. No estaríamos en Montreal para la COP15 si esta biodiversidad hubiese sido destruida por los pueblos indígenas. Es por esto que hoy estamos haciendo el llamado por el derecho a ser reconocidos. Y estas son oportunidades de que tenemos nosotros como pueblos indígenas para poder hacer conexiones y para poder unir nuestras luchas, y eso es lo que queremos tratar de hacer. En los mismos pueblos indígenas, las mujeres juegan un rol fundamental en el cuidado de la biodiversidad que recién ahora se está empezando a reconocer. De la mujer indígena, de las mujeres agricultoras también, porque son las mujeres las que tienen el conocimiento tradicional de la biodiversidad, ¿no? Conocimiento de medicinas, de plantas medicinales, y conocimiento de cómo es el cultivo de una especie. 50% de la mano de obra en las cadenas agrícolas son mujeres, y el principal problema es que no tienen acceso a los derechos de la tierra, ni a los financiamientos, ni a capacitaciones técnicas a las que sí tienen los hombres. La conexión con la tierra, nuestra como visión en cuanto a todo nuestro eje espiritual, político y también en cuanto a la cultura, todo está en base a la conexión con nuestra tierra. La COP15 fue una instancia donde más y nuevas voces se hicieron escuchar, donde países del hemisferio sur, con sus enormes biodiversidades, fueron importantes para las negociaciones. En el caso de Chile, nosotros tenemos una gran biodiversidad endémica. Eso significa que hay especies en Chile que no existen en ninguna otra parte del planeta, y por lo tanto hay que tener un cuidado especial por preservarlo, porque una vez que una especie se extingue para siempre. Queda en el aire, como en muchas otras ocasiones, si lo discutido y pactado en la conferencia pasará a la acción. Este paso será fundamental para poder cumplir la meta fijada para el año 2030.
Lo que nosotros hablamos acá, o sea, nos pasamos días hablando de cómo conservar la diversidad, pero simplemente es a nivel macro, a nivel internacional. Pero lo importante es lo que hagamos a nivel local, en nuestros propios países, en base a lo que hemos estado hablando acá. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más. Durante los últimos años se ha dado un crecimiento exponencial en las aplicaciones de delivery, de transporte en nuestro país, lo sabemos de sobra, ya es parte de nuestro cotidiano utilizar estos servicios a través de nuestro celular, ¿verdad? Estas han significado enormes oportunidades laborales para ciertos sectores, pero al mismo tiempo abren una brecha de preguntas sobre la protección del trabajo. Hay ciertas conquistas que se habían logrado en el tiempo, a lo largo de muchas conversaciones y negociaciones para que los trabajadores tuvieran un cierto piso, pero ese piso no es el mismo para, por ejemplo, todos los trabajadores que son hoy parte del mundo de las aplicaciones. ¿Qué podemos hacer para protegerlos en este escenario? ¿Es un escenario que llegó para quedarse? ¿Cómo se va a transformar el futuro con el advenimiento de esto u otros servicios que todavía no hemos imaginado? Para hablar sobre esto es que justamente hoy día nos contactamos con uno de los expositores de Congreso Futuro 2023, Arturo Arriagada, doctor en Sociología, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador principal del proyecto Fair Work en Chile, que ya entregó los resultados de su primer estudio y que es un estudio liderado por el Oxford Internet Institute. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Futuro 360. No, gracias a ustedes. Quisiera partir un poco con las 513 preguntas que hice antes de empezar esta conversación, y es: ¿realmente este escenario llegó para quedarse? ¿Y qué han visto ustedes respecto de qué alternativas tenemos los humanos para enfrentar este nuevo escenario? O sea, este nuevo escenario, tú te refieres a las aplicaciones. Se instaló este mercado, hubo una pandemia entre medio que hizo bastante fundamental el servicio que se ofrece a través de estas aplicaciones, que hay que entender que estas aplicaciones lo que hacen es organizar la oferta y la demanda por un servicio concreto. Este puede ser de transporte, puede ser de delivery. También hay otro tipo de servicios que en Chile son bastante emergentes, como el de, por ejemplo, la alimentación de algoritmos a través de humanos, ¿no? Gente que tipea información en algoritmos que se van automatizando cada vez más con la información que se ingresa a sus sistemas. Es decir, esta está siendo una fuente de trabajo para bastantes personas. El INE hace unos meses sacó un estudio experimental donde logró, de alguna manera bastante general, dar cuenta de que cerca de un 3% de la población que trabaja hoy en día presta servicios en este mercado de plataformas digitales. El problema, o si se quiere en realidad la pregunta de fondo que aparece en torno a este mercado es cómo cambia de alguna manera el trabajo o el ejercicio de la actividad laboral para las personas que prestan servicios cuando tienen que interactuar no necesariamente con personas, sino con una máquina que te dice lo que tienes que hacer y que organiza tu comunicación con otras personas. Eso es lo nuevo, ¿no?, en esto. Desde ese punto de vista, Arturo, lo primero es, ¿de qué forma profunda cambia esta misma pregunta que te haces tú? Por favor, contesta. Y por otro lado, ¿no es similar a la enorme cantidad de trabajo informal que existía antes de que existieran las aplicaciones? Me refiero, ¿es realmente un problema nuevo o es el mismo problema que tiene otro empaque? Las dos cosas. Por un lado, es un problema nuevo por el hecho que la organización de la actividad y del trabajo a través de aplicaciones digitales redefine, si se quiere, las relaciones laborales, por ejemplo. Los estudios recientes que se han hecho no solo en Chile, sino que en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, dan cuenta de que las personas que realizan actividades que son organizadas por estas aplicaciones digitales
tienen altos niveles de estrés, por ejemplo, tienen altos niveles de incertidumbre. Una cosa es que eso se compense con las bajas barreras de entrada que presenta este mercado para poder encontrar trabajo, ¿no? O para poder ofrecer servicios. Es bastante sencillo poder conectarse a una aplicación y empezar a manejar un auto o hacer un reparto de un pedido de supermercado. El tema es cuánto cambia el desarrollo de esta actividad cuando tú estás más bien solo realizándola, ¿no? Y cuando también no depende necesariamente de ti el que tú puedas desarrollar esta actividad, sino una serie de factores donde muchas veces las asimetrías de poder se hacen evidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando cambia la configuración de un algoritmo en estas aplicaciones, automáticamente se pueden ver afectadas un montón de personas que ya no son visibles para este algoritmo y que no saben los criterios nuevos que empezó a implementar este algoritmo para poder ofrecer sus servicios en estas plataformas. Otro cambio también tiene que ver con, por ejemplo, la poca interacción o la casi nula interacción que hay entre personas y quienes prestan los servicios, los humanos que prestan los servicios, tienen que responder a instrucciones que no necesariamente son consensuadas, por ejemplo, o que son acordadas por ambas partes, sino que son definidas unilateralmente. En fin, hay un montón de temáticas que estamos viendo en el camino, porque también estas son empresas y son empresas de tecnología que se instalan de manera disruptiva, como ellos mismos dicen, en el mercado, y esa disrupción implica generar, por ejemplo, nuevas demandas, generar nuevas adaptaciones por parte de las instituciones y por parte de la regulación. El mejor caso, y lo que hemos visto en todo el mundo, es lo que ha ocurrido con Uber, ¿no? O con Airbnb, por ejemplo, que son aplicaciones que ofrecen o se hacen cargo de un vacío, si se quiere, o de una necesidad del mercado, que la resuelven de manera bastante eficiente, ¿ya? Principalmente para quienes son, si se quiere, los usuarios finales, ¿ya? No Arturo, necesariamente para quienes están prestando los servicios. Me interesa mucho el punto que haces porque, siguiendo con mi línea anterior, tal vez los humanos siempre hemos tenido una relación asimétrica en tiempos pasados, por ejemplo, en las épocas más feudales o en los patronazgos en Chile. Siempre el trabajador que estaba abajo, estaba muy abajo, tenía una dificultad muy grande para presentar sus necesidades y uno podría asimilarlo a lo que tal vez ocurre con la máquina. Pero tal vez tú has estudiado o se está reflexionando cuál es el impacto que tiene esto en la modificación de la especie, porque definitivamente no es lo mismo estar en contra de una persona que me está sometiendo o abusa de mí laboralmente, que está bajo una máquina. ¿Existe hoy día alguna visión sobre cómo eso altera la esencia del trabajo a las personas o las relaciones sociales? Bueno, las relaciones sociales aquí son más bien limitadas, ¿ah? Estoy pensando desde el punto de vista de quién presta los servicios. Yo te diría que un cambio importante, porque la pregunta que tú haces es bien compleja, porque por un lado es necesario, si se quiere, estar siempre disponible, y la tecnología lo que permite, en este caso, es desarrollar nuevas formas de control. ¿Eso qué significa? Control, por ejemplo, que ejerce el consumidor que solicita este tipo de servicios, calificando a quien prestó el servicio. Control a través de el encendido de la aplicación. Control a través de, te voy a poner otro ejemplo, no necesariamente de repartidores o conductores, personas que realizan actividades que se llaman, es lo que hoy día se denomina cloud work, ¿no? Que es gente que presta servicios a distancia. En la nube. ¿No? Por ejemplo, no sé, claro, en la nube, transcripciones de entrevistas, por ejemplo, o traducciones automatizadas en YouTube. Esa gente está completamente controlada por la tecnología al estar conectada, por ejemplo, y eso te obliga, y si se quiere, están puestos todos los incentivos para que la gente esté
mayormente conectada para estar disponible para la prestación de esos servicios. Entonces, finalmente, lo que cambia, si se quiere, tiene que ver con ese control permanente, ¿no? Que antes, bueno, todavía hay mecanismos, el humano en ese sentido siempre sorprende, ¿no? Y sobre todo cuando interactúa con otros, donde se desarrollan estrategias, si se quiere, para bypassear ese tipo de control, ¿no? Pero claro, pero aquí también, la cosa está llevada a otro nivel, es realmente la pesadilla del gran hermano en el fondo. sí, pero no, porque también reconozco que aquí hay que la evidencia en el fondo demuestra que en los distintos estudios que se han hecho respecto a cómo la gente está viviendo el trabajo hoy en el contexto de estas aplicaciones, es que también dado que tienen una baja barrera de entrada y dado que hacen muy fácil el acceder a trabajo, se está convirtiendo también en una posibilidad para un montón de gente. Obviamente es discutible las condiciones y cómo están siendo remunerados y cuáles son las condiciones de seguridad que las personas tienen, etcétera, etcétera. Por eso, en distintos países, Chile es uno de ellos, se han desarrollado regulaciones para poder, de alguna manera, disminuir esas asimetrías de información que existen. Pero estamos en un proceso de constante cambio. Yo te diría que la pandemia en ese sentido plantea un escenario donde, si se quiere, refuerza la posibilidad de que estas aplicaciones se conviertan no solo en una opción laboral para mucha gente, sino que en un servicio muy requerido. Y ahí es donde hay que poner mucha atención, porque creo yo, y personalmente lo que me llama la atención de estudiar este trabajo que más bien del futuro es súper actual, tiene que ver con cómo finalmente se va redefiniendo tu relación con tu actividad laboral, además en un contexto donde todos te empujan a hacer lo que tú quieres, a ser tu propio jefe, con todos estos discursos que como te empoderan un poco a dejar de llevar por tu pasión, etcétera, etcétera. Y en la práctica eso es bastante contradictorio muchas veces. Y creo que ahí hay un espacio interesante de ir entendiendo cómo nosotros, en tanto especie, vamos adaptándonos y vamos también enfrentándonos a nuevos conflictos en el contexto de esta masificación tecnológica, ¿no? Arturo, para ir cerrando y haciendo un spoiler de tu propia presentación en Congreso Futuro, cuéntanos dos cosas que nos deberían mantener atentos como ciudadanos respecto del futuro del trabajo en este ámbito. Tal vez una buena y tal vez una preocupante o que tenemos que estar atentos. Una buena es que, y que ya es evidente, que hoy día en el fondo está siendo mucho más flexible el poder desarrollar tu actividad laboral independiente de la organización temporal a la que estábamos acostumbrados o a esa rutina, si se quiere, ¿no? Que involucraba también el traslado de un lugar a otro, ya se instaló el trabajo remoto, no creo necesariamente que haya vuelta atrás en eso. La automatización también facilita un montón de procesos para que se puedan resolver a mayor velocidad. Y lo bueno es que también releva la importancia de la comunicación y de la socialización entre las personas para tomar decisiones, para poder relacionarse con estos procesos automatizados de trabajo. Si se quiere, no tan optimista, tiene que ver con el otro lado de esta moneda, ¿no? Que es, bueno, cómo se mete el trabajo en distintos aspectos de tu vida cotidiana, ¿no? Cuáles son las barreras o cuáles son, si se quiere, las separaciones que uno puede hacer entre el trabajo y la vida familiar, la vida social, cuánto eso afecta a tu mentalidad desde el punto de vista de considerar que permanentemente tienes que estar produciendo algo, generando algún resultado, que siempre estés pensando en el trabajo, proyectando tu vida laboral. Y creo también lo preocupante de esto es que lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en el mundo del delivery o en el mundo del transporte, puede traspasarse también a otros mercados.
Estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de la educación, estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de los creadores de contenido digital, que ya ocurre bastante, el mundo de los influencers, etcétera, etcétera, y cómo eso va a convivir también con personalidades que son programadas por inteligencia artificial, ¿no? Cómo vamos a interactuar cada vez más con estas creaciones tecnológicas, ¿no?, que nos van moldeando. Totalmente. Arturo, te quiero agradecer por esta entrevista breve en Futuro 360. Vamos a estar atentos de tu presentación en Congreso Futuro 2023 y dejamos invitados a todos a que sigan esta transmisión que va a ser llevada adelante, además, sobre todo a través de nuestros canales de Futuro 360. Así que nos vemos pronto en el Congreso Futuro. Muchas gracias, que esté muy bien. El Congreso Futuro es como nuestra fiesta, es una fiesta larga, dura muchos días, trae muchos pensadores. Este año vuelve a su modalidad presencial híbrida. Por ejemplo, Chomsky va a estar efectivamente desde su casa, pero va a haber muchos otros que van a estar aquí presencial en Teatro Oriente y también en las distintas ciudades del país a lo largo de Chile. Es una oportunidad única para poder encontrarse con esas preguntas más fundamentales que todos tenemos en algún ámbito, en el medio ambiente, en el universo de los movimientos sociales, en los últimos avances de la medicina personalizada y tanto más. Queremos recordar en este capítulo previo a Congreso Futuro a una persona que ha sido muy importante para Futuro 360, pero ha sido mucho más importante para la ciencia chilena, y es Francisco Bosinovich, que murió hace muy poco. Queremos recordarlo porque ha sido un gran participante de nuestro programa, ha sido un gran expositor de Congreso Futuro, un gran hombre, una persona que siempre desde los valores impulsó la ciencia, muy importante para comprender mejor el mundo en el que estamos y esta trama ecológica de la que somos parte. Vino acá y con mucho cariño, con mucha dedicación siempre nos explicó. En honor a él también le damos a su familia un abrazo y a la ciencia chilena acompañamos con este duelo que compartimos todo por su partida. Nos vemos pronto en otro capítulo de Futuro 360.